Como probablemente saben, este Centro Nacional fue fundado hace 22 años justamente con una visión que permitiera hacer un cruce entre las diferentes expresiones artísticas, pero con un vínculo especialmente puesto en las nuevas tecnologías, la cuestión científica, tecnológica, etcétera, y estos cruces e hibridaciones entre las expresiones artísticas. Y fue por una iniciativa del señor rector de la UNAM y de nuestro secretario que nos pusimos a trabajar desde el Centro Nacional de las Artes con la contraparte de la UNAM para hablar de un proyecto en el que pudiéramos tener una mayor colaboración como la que ya hemos tenido a lo largo de muchos años entre el Centro Nacional y otras dependencias de nuestra Secretaría, pero hacerlo de una manera como mucho más orgánica. Y han sido, pues creo que meses de trabajo, de ida y vuelta, de reflexión y de propuestas, y una brillante idea que tuvieron nuestros colegas de la UNAM fue hacer estas mesas, estas jornadas, para que especialistas, gente que está ocupándose de esto, pudiera dar sus ideas y trazar, por así decirlo, una especie de hoja de ruta para saber por dónde, que no fuera desde las ideas de un escritorio tal vez en las que se plasmaran las necesidades, sino al contrario, ¿no? Un poco cuáles son las inquietudes y cuáles son las posibles sinergias, que seguramente habrá muchísimas. Estoy muy agradecido por la compañía de la UNAM, por Pepe y todos sus colaboradores. Ya se hizo una primera visita al Instituto de Materiales de la UNAM y la experiencia fue verdaderamente para los creadores pues muy reveladora. Entonces se abren muchísimas vertientes seguramente que ni siquiera hemos imaginado y bueno, pues empezamos estas jornadas el día de hoy. Siguen mañana en la UNAM con otras 4 mesas. Yo agradezco a todos los especialistas y gente interesada que inmediatamente, de manera muy entusiasta, pues se sumó, no solamente en México, sino en otras latitudes, y algunas de las conferencias o charlas o intercambios van a ser vía streaming. No abundo mucho más, les agradezco a ustedes, les deseo unas felices jornadas. ¿Y quieres hablar, Anel? ¿Y terminas tú? Gracias. ¿Quieres hablar? Pues lo haré. Siempre quiero. Yo nada más quiero mencionar que es un placer para la Coordinación de Difusión Cultural sumarse a un proyecto que no hace otra cosa sino hablar de la obviedad que existe, de la obvia relación y de la vinculación que existe entre el arte y la ciencia. No hay ningún proceso artístico que carezca de un soporte científico tecnológico, no lo hay. Simplemente en cada instrumento musical, y ahora que veía la quinta de Beethoven, que estamos ahora con toda la obra de Beethoven, las 9 sinfonías en la FUNAM, pensaba, bueno, todo lo que hay detrás de un corno francés, o sea, sí está muy complicado, con mucha tecnología pero lo mismo hay en cualquier materia fotográfica, en cualquier escultura, en cualquier proceso teatral, en cualquier proceso, incluyendo la lectura, pues hay una serie de procesos neurológicos, y quienes hemos hecho de esa licuadora fronteras disciplinares hemos sido justamente las universidades las que han tratado de separar disciplinarmente una cosa y ordenarla en cajones distintos. Fuera de eso, fuera de las universidades y de las disciplinas, lo que hay es esto: una licuadora donde siempre están los ingredientes mezclados indivisiblemente. Entonces, nos parece en la coordinación importantísimo colaborar desde el arte, desde esa perspectiva de la cultura, en un aspecto como estas jornadas, para reflexionar en 2 días completos sobre esta indivisibilidad o esta complejidad, solidaridad, lealtad que hay entre ciencia y arte. Eso por una parte. Por otra, me alegra muchísimo colaborar con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, porque además de que son buenos amigos y amigas, siempre es importante recordar que desde la universidad el conocimiento está por pares, y sin duda desde la UNAM al menos siempre vamos de la mano arte, ciencia y cultura. Y por otra, pues encantada de estar aquí en la casa de Ricardo, en el CENARTE, que es un lugar donde Difusión Cultural siempre ha tenido un espacio de cariño, de vínculo, de muchísima colaboración, y esperamos que sigamos así y que sea la primera de muchas colaboraciones. Muchas gracias. Gracias, Anel. Pepe. Muy bien, bueno, pues primero que nada, mil gracias, Ricardo, por la hospitalidad, y mil gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Yo soy un amateur
de todo esto. Me entrené como científico, hice física, saqué un doctorado en astrofísica, pero en los últimos años me he convertido más bien en un burócrata y he estado un poco alejado de la investigación científica. Del arte uno piensa siempre que está muy, muy cerca porque nos toca de muchas maneras, qué sé yo, si a uno le gusta la música, o pintar, o leer poesía, o ir al teatro, etcétera. Se siente uno que está uno cerca del arte. Y de hecho, la creación artística y la creación en ciencia, pues no difieren prácticamente nada. Lo único que tienen son metodologías diferentes para construir cada una de ellas universos. Algunos son universos muy, muy internos y otros son universos que pensamos que son objetivos. Pero independientemente de cuál sea el área en la cual estemos trabajando, estos universos son exploraciones, son caminos, a veces no caminados, y en ese sentido yo creo que la iniciativa que tuvieron el secretario de Cultura y el rector de generar un programa conjunto entre la Secretaría de Cultura y la UNAM para explorar los alcances de ciencia, arte y tecnología también, pues yo creo que es una iniciativa que hacía falta, y el hecho de que ustedes estén aquí muestra que hay un nicho para desarrollar, que ha sido desarrollado de manera casi aleatoria por muchísimos grupos. Quizá aquí en el CENART, a lo largo de los 20 años que tienen de existencia, lo han hecho de una manera metódica, constante, pero en la UNAM esto no se había dado. Y cuando nos zambullimos Kimosabi, cuando María Andrea y Cintia, a quienes les doy las gracias porque ellas han sido quienes han hecho la mayor parte del trabajo. Yo soy la cara bonita aquí que viene a hablar, pero ellas son quienes han arrastrado el lápiz para explorar el trabajo que se ha hecho dentro de la UNAM. Nos sorprendimos porque si miramos únicamente los últimos 7 años, hay trabajos estupendos realizados en lugares que por lo menos yo jamás me hubiera imaginado que se darían. En los institutos de investigación se han hecho trabajos en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Química, etcétera, y todos han estado desarrollándose de una manera desconectada. Quizá el único que ha sido constante a lo largo de 10 años son los encuentros de ciencias, artes y humanidades que ha venido desarrollando Ángel Mairén y Octavio Moctezuma, quien está aquí con nosotros. Y hay, de hecho, textos bien estructurados desde hace un buen número de años. José Luis Díaz hizo un texto que de hecho fue la inspiración de los encuentros de ciencias y artes, que se llama algo así como el ábaco, la lira y la rosa. ¿Ese es el nombre correcto? ¿Cuándo lo publicaste? 97, o sea, hace casi 20 años. Entonces, pues hay por todos lados un trabajal. Y bueno, qué decir de la Coordinación de Difusión Cultural, que de hecho con Terry Uriarte en años recientes, hace un par de años, decidimos empezar a explorar o quitar los límites de ciencia y arte que pareciera que nos separan, que nos dividen. Y bueno, todas estas acciones son acciones que al no estar coordinadas no tienen ni un impacto para hacer proyectos de ciencia y arte, y tampoco tienen un impacto hacia la sociedad. Entonces yo celebro muchísimo la iniciativa insisto, el secretario de Cultura y el rector, para generar un programa de largo aliento. Y esperamos que estas primeras jornadas, que son el primer insumo que va a haber de este trabajo, generen una cadena de proyectos que nos hagan ver que no hay
límites entre la ciencia, el arte y la tecnología. Entonces, bueno, no los voy a aburrir más. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a Ricardo y todo su equipo, muchísimas gracias a María Andrea y a Cintia García Leiva por el trabajo que han hecho. Y bueno, pues pongámonos a reflexionar y trabajar. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, en unos minutos vamos a dar inicio a nuestra primera mesa. Le pedimos por favor a Julieta Jiménez Cacho, a Tania Edo, a José Luis Díaz que tengan la amabilidad de pasar aquí ya a instalarse. Nuestro moderador va a ser Hugo Solís, a quien le damos las gracias por estar aquí, y tenemos vía streaming a Mario de Vega desde Berlín. Muchas gracias. Entonces estamos con Tania Edo, que bueno, ya se presentará, Julieta Jiménez Cacho también, y José Luis Díaz. Y en internet está Mario de Vega, de él sí vamos a hablar un poquito para simplificar la comunicación. Mario de Vega dice: explorando la fisicalidad de la escucha y el umbral de la percepción humana, Mario de Vega investiga la materialidad del sonido, la vulnerabilidad de los sistemas materiales e individuales y el potencial estético de sistemas inestables. Ha sido artista invitado y ponente en la Universidad de Kunst Berlin, Internationales Musikinstitut Darmstadt, Technische Universität de Berlin, École Nationale Supérieure de las Bellas Artes de París, el Centro de Diseño y Televisión de Braunschweig en la Universidad de Arte, el KW Institute of Contemporary Art, el Laboratorio de Arte Alameda, la Universidad für Angst, bien, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Gotcher College, Art Play Center, Laboratorio de Centro de Arte y Creación Industrial en España, el Harvestsburg Digital Media Arts Center, entre otros. Su trabajo ha sido expuesto en México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, India, Rusia, Japón y en la mayoría de las principales capitales europeas. Vive y trabaja en Berlín y en la Ciudad de México. Mario Vega es un artista que tiene mucho que trabaja mucho aquí en el Centro Multimedia. Y bueno, hasta donde tengo entendido, esto es más bien una mesa de discusión y planteamientos, preguntas, y por tanto creo que Tania tiene presentado algo, pero los otros dos ponentes simplemente están aquí para expresar su pensamiento, sus opiniones en el tema que estamos abordando, ¿no? Entonces, a lo mejor conviene que se presenten y empiece la discusión, ¿no? Pues, ¿no quieren empezar con Mario? Sí. Te digo que empezamos contigo, Mario. Y así ya lo liberamos. ¿Sí? ¿Pero qué quieren que yo diga? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Pero lo primero es que yo tengo ganas de conocer a Hugo Solís. O sea, por alguna extraña razón nunca nos hemos visto físicamente, decir: Hugo, yo soy Mario. Hugo, mucho gusto. A ver, Tenemos okay. muchas relaciones en común, pero por alguna extraña razón de la vida siempre hay. Vamos a mantener así el anonimato otra temporada. Pero bueno, de nuevo de forma virtual. Bueno, estamos... Pues bueno, ¿qué les digo? No sé, estamos aquí, Julieta Jiménez Cacho, si quieres presentarte, Julieta. Me presento entonces de una vez. Bueno, soy Julieta Jiménez Cacho, ya lo dijeron. Estoy como directora de la Casa del Lago desde el año 2012, o sea, 4 años y medio, trabajando un planteamiento de arte y medio ambiente, con lo cual estamos bastante ligados a temas de ciencia. ¿Me tengo que presentar mi currículum? No. Bueno, estudié fotografía en Edimburgo, en Escocia, pero antes hice un año de química en la Facultad de Química de la UNAM, así que alguna relación por ahí me liga con la ciencia. De hecho, mi pretexto para irme a dedicarme a la fotografía es que en el cuarto oscuro algo había de química. Bueno, pero luego también muchos años estuve trabajando en mercadotecnia en una empresa
que se llamaba Alta Resistencia SADCB, dedicada al acero de alta resistencia, que era una empresa que desarrollaba, trajo a México acero de alta resistencia. Y todas las pruebas que se hacían de ese acero se hacían en el Instituto de Ingeniería. Así que, de alguna manera, ha habido por ahí contactos en mi vida con la ciencia, como en realidad Anel lo dijo, todo está ligado con la ciencia. Bueno, pues mucho gusto. Mucho gusto, Jimena. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Luis Díaz, soy médico de formación, neurocientífico de especialidad. Me han interesado cosas muy diversas en la neurociencia, desde el comportamiento animal y humano hasta el efecto de fármacos sobre el sistema nervioso. Y a partir de los años 90, el tema de las bases cerebrales y biológicas de la conciencia, especialmente de la conciencia humana. Esto me ha llevado también a incursionar en algunos temas de la relación con las artes. Hoy día existe la palabrota de neuroestética. Hay neurotodo, hoy día hay neuroeconomía, hay neuroreligión, las bases cerebrales de prácticamente todas las actividades humanas, ¿no? Pero la que nos interesa en esta ocasión, de la que voy a hablar un poquito, es de la neuroestética, las bases cerebrales de la experiencia estética, no solamente de la percepción. Hicimos algunos trabajos científicos sobre las bases cerebrales de la emoción musical, poniendo a nuestros sujetos en resonadores, resonancia magnética funcional, y sometidos a estímulos musicales, ¿no? Para empezar la diferencia entre melodías que son agradables y desagradables y ver qué zonas cerebrales están involucradas en el procesamiento del agrado y del desagrado musical. Entonces esa ha sido una de las áreas. Y la otra, que ya mencionó Pepe hace un momento, es un interés más general sobre las relaciones que existen entre el conocimiento científico, el conocimiento que otorgan las artes en general y el conocimiento de la sabiduría, a veces asociado a la religión y demás. Por eso el nombre del ábaco, la lira y la rosa, que fue una exploración en un librito de divulgación científica realmente de hace ya 20 años, al cual también me puedo referir si se presta el tema para hacerlo. Gracias. Bueno, yo soy Tania Edo y actualmente dirijo el Laboratorio Arte Alameda. Y empecé mi vida profesional justo en este espacio hace 20 y tantos años, pues en estas prácticas, ¿no? Entonces, en los últimos años, o sea, siempre los cursos de conocimiento para mí han sido como lo más importante en esta trayectoria, y actualmente estoy viendo como una efervescencia, un interés cada vez mayor de parte de los artistas de involucrarse en procesos de conocimiento pues un poco más complejos de los que uno tiene acceso a nivel, digamos, pues regular, ¿no? Y cada vez la necesidad también de entrar mucho más a los espacios científicos, a los espacios de investigación, pero sobre todo a participar de las conversaciones, que creo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues de eso es un poquito de lo que voy a hablar en un momento. Okay. Bueno, pues a mí me gustaría primero nada más como centrar el tema del que vamos a estar hablando, que tiene que ver justamente cómo interpretamos esta comunión entre arte y ciencia en el presente, porque incluso el significado de arte y ciencia... ¿Perdón? Como que se mete ruido ambiente de donde está Mario. Que mute. Que haga un mute en el micrófono. Sí, tal vez, Mario, mientras no hables tú, si muteas tu micrófono, sería bueno. ¿Sí? Ok. Sí, ya está, ¿no? Ok, bueno, entonces,
Ese significado entre arte y ciencia ha cambiado a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, en una mesa en donde nos encontramos con personas que tienen perspectivas tan distintas de haberse aproximado al arte, porque tenemos científicos que se involucran con el arte, pero que, independientemente del conocimiento, valoración y todo, su perspectiva es más científica, ¿no? Tenemos personas que vienen del campo musical, por ejemplo, Mario, que se involucra con un pensamiento científico, pero su eje es, digamos, la producción artística y por tanto la generación de productos artísticos. Entonces, en este momento en donde incluso el arte no realiza necesariamente un producto, ¿qué queda o cuál sería qué queda en esa comunión entre arte y ciencia? ¿Cómo sería su aproximación? ¿Cuál es su experiencia? ¿Y cuál sería su visión en cuanto al día de hoy? ¿Qué significa esta dupla arte y ciencia, ¿no? Se necesita producir arte en esta relación, se necesita producir conocimiento científico, se tiene que gestar una manifestación nueva que es distinta a las otras dos. ¿Cuál es su experiencia? Aprovechando su gran trayectoria cada uno, ¿no? Esta sería como la primera pregunta que a mí me gustaría escuchar de ustedes. ¿Alguien quiere? Yo sí. ¿A quién le das la palabra? Pues a quien. Bueno. A ver, es que al empezar tú a hablar, lo que se me viene a la mente es justamente una pieza de arte sonoro que tenemos en este momento en Casa del Lago. En Casa del Lago hay un espacio sonoro abierto en el jardín con una instalación de 8 bocinas, y en este momento hay una obra que se llama Aire y que consiste en obtener la información que la Semarnat emite sobre la contaminación del aire en las distintas delegaciones, y a través de un programa lo transforman en sonidos. Se eligieron ciertos instrumentos y esa información se está transformando en sonido. Esto sucede en tiempo real. Nosotros cambiamos la pieza en el espacio sonoro una vez al mes y lo hacemos con un concierto en vivo. Y para el concierto sí fue una cosa pregrabada e incluso estuvo manipulada en ese momento. Pero en el mes que va a estar es la información en vivo. ¿Qué tanto el conocimiento científico les importa a los artistas? ¿Y qué tan importante será a través del arte dar información científica? Yo creo que ahí no está el vínculo, ¿no? Yo pienso que a los artistas les interesa informar sobre algo, tienen inquietudes, y esto, bueno, específicamente en el sonido está esa línea. Yo no creo que propiamente les interesara saber exactamente sobre la contaminación del aire a estos chicos. Sí hacer ver que hay aire contaminado y cómo cambia el sonido por las diferentes circunstancias del ambiente, ¿no? Porque efectivamente cuando hay más contaminación el sonido es como más fuerte, más ruidoso, menos cómodo. Cuando hay menos contaminación es más melódico. Pero en mi experiencia con artistas que trabajan con ciencia, no es que les interese propiamente la ciencia ni demostrar algo a través, sino que quieren manifestar su inquietud de cómo ven ciertos aspectos, ¿no? Y a través de su práctica artística. Y bueno, el arte contemporáneo, los procesos son muy importantes, ¿no? Por ahí mi comentario. Bueno, creo que es una pregunta, como que es la pregunta la que acabas de plantear, ¿no, Hugo? Que es una pregunta que necesita como más tiempo, pero estoy pensando en como que hay que verla desde distintos lugares, del lugar del artista, del lugar del científico y del lugar también un poco del público y de las cosas que van sucediendo en esa colaboración, ¿no? Como que creo que sí es muy importante regular, mantener, no regular en el sentido regulatorio, sino como de sí discutirlo, hasta dónde, y también un poco pensando, ahora que estaba preparando esto sobre el estado de la cuestión, me puse a ver, y en otros eventos que me ha tocado participar justo en este mes, de un consejo de planeación para políticas de arte, ciencia y tecnología, ¿no? Pero otro simposio que acaba de suceder en Ars Electrónica, en donde justo las preguntas eran esas, como
queremos que hay ahora, a partir de este Horizonte 2020, que son unos grandes fondos que está dando la Unión Europea, hay un nicho específico y muy grande para proyectos de arte y ciencia, ¿no? Entonces, están ya empezando a discutir este tipo de cosas. ¿Hasta dónde queremos que el resultado del proyecto sea información o conocimiento científico o sea una obra de arte? Se preocupan mucho también porque el científico siga haciendo ciencia y el artista siga haciendo ciencia, pero también hay ya en la experiencia, estoy pensando por ejemplo en cultivos o en plantas autofotosintéticas de Gilberto Esparza, y una cita de él justo en donde dice: a veces me angustio mucho porque siento que estoy haciendo conocimiento científico puro, pero cuando ya me quito ese prejuicio, trabajo con mucho más comodidad. Eso dice mucho por un lado, ¿no? Y por otro lado, también como contrastarlo con un texto que acaba de escribir una bióloga, que está en la UNAM justo, y que está especializada en biología sintética, que conoció plantas autofotosintéticas en el laboratorio de Alameda, empezó a platicar con Gil y escribió en una entrevista, o declaró en una entrevista que para ella la pieza le había dado dos cosas: información valiosa, como datos científicos, pero también preguntas que ella nos estaba haciendo. Ella trabaja con organismos en Cuatro Ciénagas, con estos estromatolitos, con organismos muy, muy específicos, muy particulares, y comenzaron en ese momento un diálogo, Gilberto y ella, que ahora dio lugar a un nuevo proyecto, en donde es estos proyectos en donde Gil se siente que está siendo más científico, pero que si pierde el prejuicio, o sea, un poco invitando también a que el científico haga lo mismo a veces, ¿verdad? Porque tampoco lo que se trata es de hacer aquí justo, o sea, la licuadora es una gran metáfora, pero queremos hacer preguntas, ¿no? Y eso a mí me da como mucha... pues sí, me motiva muchísimo que de una conversación entre un artista y un científico haya información valiosa de ambos lados, pero sobre todo que se llegue a una pregunta común. Eso no creo que se llegue en todititos los proyectos, pero para mí sería como una de las cosas que esperaríamos que pasara, ¿no? Lograr preguntas comunes, y creo que el presente nos está obligando a ello. O sea, la línea de investigación de la Casa del Lago sobre lo ambiental es clarísima, es como... es una de las líneas que son urgentes, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lo dejaría por ahorita. Bueno, la pregunta de la relación actual, ¿no?, en tiempo presente de estas áreas es fundamental. Yo utilizo un poco un recurso de modelación científica para aproximarme a esto. Se llama el diagrama de Venn. El diagrama de Venn son tres circulitos que se entrecruzan, que tienen zonas particulares y zonas de traslape, y una zona común entre los tres en el centro. Si tomamos el conocimiento humano, yo diría que podemos modelar a las ciencias en un círculo, a las artes en otro y a la sabiduría en un tercero. Pero estos círculos se están entrecruzando, se están sobrelapando. Ya escuchamos ejemplos particulares de lo que es la ciencia del arte y el arte de la ciencia. Eso es una zona de traslape muy claro entre esos dos conjuntos de conocimientos, ¿no? A mí me llama mucho la atención y me parece muy interesante el trabajar en la zona de traslape común. Es decir, no solamente es importante ver de qué manera las ciencias aportan a las artes, tecnologías, formas de aproximarse, formas de ver el mundo, y las artes aportan a las ciencias formas de representar o de estructurar o de hacer estructuras que son relevantes al conocimiento científico. Pero me interesa mucho la parte, digamos, más conceptual. ¿Cuál es la relación de conocimiento entre estas áreas? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las aproximaciones de la ciencia y de las artes en particular? ¿Qué tipo de conocimiento se requiere y qué tipo de conocimiento arroja o resulta de la actividad científica y de la actividad artística? Esto es un tema que abordé en este libro que les cuento y que ha seguido interesándome
en los últimos años. Y se los resumo porque no sé si dé tiempo después en otras preguntas a hacerlo de la siguiente manera. La aproximación, digamos, inicial de un artista y un científico no es demasiado diferente en lo que se refiere a tener, por ejemplo, una pregunta que hacerse, es decir, un dilema o un misterio o algo que explorar. En los dos existe un objetivo. Y también la manera en cómo se aproximan a ese objetivo, hay ciertas similitudes muy interesantes. El científico se plantea hipótesis, ya tiene configurada una pregunta, un dilema, una cuestión que quiere explorar, y se da una respuesta inicial acerca de cuál es la respuesta posible a esto. Y gracias a esta pregunta que se llama hipótesis científica, el explorador realiza experimentos para probar si esa hipótesis es correcta o no es correcta. Y el artista, aunque no procede, digamos, superficialmente con este recurso cognoscitivo, lo hace en la realidad, lo hace por ensayo y error, lo hace utilizando sus materias, sus materiales. Hay material y métodos pues también en las artes, como lo hay en los trabajos científicos. Utiliza sus materiales para aproximarse, para probar, para hacer ensayos, eliminar errores y demás. El poeta tacha sus intentos de versificar hasta que va logrando, digamos, una estructura que va resultando satisfactoria, que le va respondiendo a su pregunta. En ese sentido también hay bastantes similitudes en las aproximaciones. Y finalmente el resultado es aparentemente muy distinto, pero no lo es. En ambos casos se producen estructuras. La salida de la investigación básica es un trabajo científico que tiene ciertas características, y la salida de las artes es usualmente la producción de una estructura material, que puede ser una pieza musical, que puede ser una escultura, que puede ser cualquier otro material que ha sido trabajado, que ha sido manipulado. Entonces, en el caso del científico, existe el modelo científico. El modelo científico es una aproximación a la realidad mediante la producción de una estructura. Es decir, en eso también hay similitudes, aunque hay muchas diferencias de apariencia, hay muchas similitudes en lo que se refiere al procedimiento, a la aproximación. Pero hay una diferencia fundamental, y esa me parece muy interesante. Realmente el objetivo final de la ciencia es generar un conocimiento que sea universal, impersonal, empírico, comprobable, público. Fundamentalmente. Es decir, el científico persigue, entre comillas, verdades universales, leyes que sean aplicables en cualquier mundo, etc. Es decir, el objetivo final del conocimiento científico es la generalización, la universalidad del conocimiento. Y en el caso de las artes es exactamente al revés. Permítanme proponérselo de esa manera. El arte busca la particularidad, busca el sentimiento individual, busca la visión del artista en particular. El novelista no quiere hacer un texto que sea pertinente a toda la especie humana, sino quiere producir un texto que sea pertinente a la visión de un personaje, a la visión particular, a una emoción particular, profundizar en lo particular. Entonces esto, para mi gusto, proporciona a estos dos tipos de conocimiento una complementariedad muy interesante y una posibilidad de interacción dificultosa, porque son realmente objetivos muy diversos, pero al mismo tiempo muy retadora, muy que reclama la producción de interacciones muy significativas entre estos casos. Ahora, es cierto que los artistas más contemporáneos se me hace que se están pareciendo cada vez más, ¿no?, a lo científico. Ya no les interesa, como en la época del romanticismo,
o hasta el surrealismo y poco después, la expresión particular, ¿no? El artista es como una especie de mediador de la visión particular, ¿no? Usa su imaginación, usa su emoción para expresar lo propio, sino que ahora en su aproximación hacia la ciencia se están convirtiendo en más científicos, están buscando estructuras que sean más neutras en ese sentido, más universales en el otro y demás. O sea, estamos presenciando una revolución en el conocimiento, no solamente en el conocimiento de las artes, sino también el de la ciencia y demás. Bueno, yo creo que por ahora es suficiente con esto, después podemos seguir platicando sobre el asunto. No sé si Mario, ¿quisieras decir algo? Ya se nos congeló. ¿Se nos fue? Se congeló. Ok. Bueno, mientras regresa Mario, pues yo estoy aquí anotando. Bueno, mientras regrese, yo estoy aquí anotando un poquito de lo que le mencionan y demás, y pues sí quiero aprovechar un poquito, aprovechar un poquito que la historia con José Luis es muy antigua, por lo menos a nivel personal, de una manera muy casual, y entonces, anecdóticamente, yo diría que a mí me tocó ver la ciencia de una manera muy artesanal, es decir, el laboratorio del científico y el laboratorio del artista, ¿cómo son en realidad? En la fantasía urbana, en la fantasía cotidiana, el artista está trabajando en la inspiración, mientras que el científico está trabajando con una observación muy metodológica. Y lo que yo he visto en mi experiencia personal es completamente lo opuesto. Los científicos son más artesanos, y estoy polemizando y quiero ver qué pasa con esta pregunta tan atrevida, pero al final, dentro de la ciencia existe la técnica, por ejemplo, y no me imagino, volviendo al tema de la neurociencia, pues todo el conocimiento que se ha desarrollado a través de una práctica y de una instrumentación y de un trabajo que al final involucra pues una artesanía en saber cortar un tejido, artesanía en saber teñir una sustancia. Entonces, esa línea tan clara que están marcando ustedes, viniendo unos de la ciencia y viniendo otros del arte, ¿qué le está pasando a esa línea? ¿Hacia dónde va esa línea? Tú, José Luis, lo mencionaste ahorita, los artistas se están volviendo cada vez más científicos, es decir, ese concepto, como estaba diciendo, del artista romántico, creo que ya nadie la está soportando o validando tan sencillamente. Los equipos de trabajo, es decir, Gil, para tomarlo como ejemplo, Gil es un personaje que obtuvo una poética impresionante a través de un trabajo en equipo y a través de involucrarse con los científicos y a través de ver las metodologías de los científicos, pero también a través de la artesanía de ir gestando sus propios materiales y sus propios instrumentos, o bueno, su manifestación. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Y otra pregunta también es, José Luis mencionaba que la salida del arte, y lo mencionaste, una pintura, una escultura, una música, pero yo quisiera también que abordar eso, porque ¿qué está pasando con todas las artes que no tienen esa salida? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, el Laboratorio de Alameda está, hasta donde tengo entendido, preocupado por hacer presente todas estas artes cuyas manifestación es el proceso. Es decir, la obra de arte es el proceso, no importa tanto la salida. No importa que haya un material al final. Entonces, ¿qué líneas podrían ustedes mencionar en estos pensamientos? Pues yo veo una cosa que es muy importante, que creo que no es solo el artista el que esté como muy interesado en volverse científico, sino como cuando uno revisa el contexto general internacional de, no sé, de estos movimientos de Open Science, de ciencia abierta o de ciencia ciudadana, que son enormes. No todos, o sea, hay artistas, pero es como también es mucho la gente queriendo también enterarse de esto que me voy a inyectar, de qué se trata, o esto, en fin, esto que está llevando a cabo, o sea, conduciendo a las sociedades en este momento, pues, ¿qué es, no? Que ya no sea una caja negra, pero bueno, ya estamos otra vez contigo, Marito. ¿Quieres? La tecnología a veces no se da, ¿eh? A ver. No, bueno, yo creo que el presente obliga. Es un poco como lo mencionabas tú, Tania. O sea, el presente obliga a trabajar de manera más consciente.
Y creo yo que vivimos en un momento histórico en donde tenemos que establecer estos vínculos de conocimiento. Y creo que el uso de tecnología requiere cierta responsabilidad también. Por un lado, ese es uno de los comentarios que podría dar. Y por otro, creo que el artista es un catalizador. Es un catalizador de temporalidades, del presente, digamos. Y pensaría que esa relación pensada en términos de establecer hipótesis es principalmente cómo trabaja un artista, ¿no? A veces creo que está basado en una hipótesis, ¿no? Una especulación de las cosas. Y me hace pensar que este tipo de encuentros en donde hay diferentes aproximaciones de conocimiento humano enriquecen una postura ante el mundo, ante lo que ocurre en el mundo. Y creo que eso es crucial para mí, ¿no? O sea, y estoy en completo acuerdo, ¿no? En pensar, digamos, como esta falta de necesidad por romantizar la práctica artística. O sea, creo que pensando en esa responsabilidad, o sea, creería yo que este trabajo en primera persona, ¿no? Que siempre habla del yo y del estado emotivo del artista y en fin, todo esto que ya sabemos, podríamos tal vez dejarlo a un lado y pensar en problemáticas reales que involucren a un grupo más amplio de personas, ¿no? Y que generen un diálogo más horizontal. O sea, porque creo que uno de los grandes problemas del arte contemporáneo es su hermetismo, por un lado, y por otra, su falta de claridad a problemas reales, a problemas que atañen a la sociedad. Y creo que eso es algo que en un encuentro como este me hace pensar y me motiva pensar que eso es posible, establecer esos vínculos de conocimiento. Bueno, me pareció muy interesante lo que dijo José Luis respecto al científico que busca verdades y el artista lo que realmente busca es preguntas, busca provocar, cuestionar. ¿Cómo se llama? Mario de Vega. Y justamente, pues Mario nos lo está diciendo, ¿no? Como artista, cómo los artistas hoy están trabajando, cómo les importa la investigación. Les quiero comentar de una exposición que tenemos ahorita en Casa del Lago, que es Agricultura y Alimentación. Y justamente lo que se presentan ahí son experimentos científicos, ¿no? Hay un caso de Iván Puig, presenta. Su proyecto se llama Fórmula Secreta y en lo que consiste es en convertir un refresco en agua potable a través de un sistema de destilación y lo ha activado ahí afuera en el bosque de Chapultepec y él no trata de convencer a la gente de que no tome refresco, simplemente le plantea la posibilidad de convertir un refresco en agua potable. Y está el agua potable y está una masa negra, una melaza, una melcocha que le llama, que está bastante impresionante, que dice uno, ¿cómo te puedes estar tomando esto? Y además lo que hizo fue a través de un organismo que no sé exactamente cómo se llama, que los que están trabajando con la Cámara de Diputados, para que no se quite el impuesto a los refrescos. Y entonces lo que hizo fue unas cajitas en las que una cajita negra muy bonita que tiene dentro dos botellitas, dos cápsulas estas como de las de medicina para inyecciones. En una está la melcocha y en otra está el agua potable. Y en la tapa es como símbolos de química, ¿no? Y eso se los mandó a cada diputado. Entonces, ahí hay una acción de un artista, es una pieza realmente muy bonita, en donde utilizó la ciencia y además está haciendo una acción consciente para provocar algo, y aquí sí con una intención muy específica, que los diputados reaccionen a no eliminar el impuesto en los refrescos. Bueno, en otro momento platico de otra de las piezas que hay en esta exposición. Bueno, no sé. Lo que dice Jimena. Adelante, por favor. ¿Sería posible aportar algo a lo que dice Jimena? Sí. Claro.
Yo creo que lo que abordas, Jimena, es realmente crucial en mi forma de ver, ¿no? O sea, creo que vivimos en un momento de una crisis biopolítica, o sea, que atañe a todos. O sea, no hay forma de que un individuo que habite esta tierra salga no afectado de eso, ¿no? Y los temas que estás abordando realmente creo que son pertinentes, ¿no? Y creo que hay una parte que me hace reflexionar sobre una posición del artista. O sea, yo creo que no requerimos digamos, un comentario moral, ¿no? No es decir, el tomar refresco, los niños no tienen que tomar refresco, o las personas no tienen que tomar refresco, pero cuando haces un comentario lo suficientemente claro, la respuesta que tú tienes como visitante o como lector es directa. No te están diciendo no lo hagas, pero evidentemente hay cierto contenido que te hace reflexionar por qué no es bueno hacerlo. Y ese tipo de aproximación creo que es necesario. O sea, es necesario darle conocimiento a la gente. Le preguntaron alguna vez al premio Nobel en bioquímica Hans Krebs qué era lo más importante para formar a un científico. Y dijo él, un científico se forma siempre al lado de un maestro, como el Zen. Es interesante este punto también de similitud o diferencia entre todas estas aproximaciones al conocimiento. Yo diría que los artistas que yo conozco siempre valoran mucho con quién se formaron. O sea, hay una figura paternal o maternal que fue crucial en su desarrollo. Ahí aprendieron la artesanía, aprendieron cuánto echar de una cosa o de la otra. En la ciencia y en las artes el maestro es algo muy importante. Traigo a colación esto no solamente porque es interesante como otro punto más de contacto entre estas esferas del conocimiento, sino porque el maestro de mi maestro fue el padre de la neurociencia. Digo, estoy muy orgulloso, no es mi santo patrono, es una figura ideal, hierática, ¿no? Nunca vamos a alcanzar los niveles de estos grandes como Santiago Ramón y Cajal, que fue la persona de la que estoy hablando. Este hombre es el padre de la neurociencia moderna. Él descubrió la sinapsis, descubrió que las neuronas son células individuales y que no forman una red como se pensaba hasta el siglo XIX, sino que son células individuales que se conectan mediante puntos de contacto que se llaman sinapsis. Él no le puso el nombre de sinapsis, se lo puso otro investigador, pero él descubrió el hecho. Ahora, lo interesante es cómo lo descubrió. Resulta que Cajal tenía vocación de ser pintor, no quería ser científico. Él nació en una aldea perdida de Aragón, en España, en Petilla, y quería ser pintor. Y el padre no lo dejó. El padre era un médico rural, rígido, del siglo XIX, que le dijo, tú vas a ser médico y buenas tardes, ¿no? Entonces él estudió medicina, obligado por el padre y demás, pero se aficionó a la fotografía y aprendió la artesanía fotográfica con los fotógrafos ambulantes de una ciudad española llamada Huesca. Y ahí aprendió, como tenía mucho talento en muchos sentidos, desarrolló sus propias técnicas fotográficas. Y la genialidad de Cajal, o una de ellas, que tiene muchas, es un personaje del calibre de Einstein o de Darwin, demostrablemente. Una de sus genialidades fue aplicar los métodos de fijación y de revelado de la fotografía al sistema nervioso. Y de esa manera pintó las neuronas y de esa manera logró reconocer que estas eran células individuales. Es decir, hablando de arte y ciencia, Cajal es el pintor de las neuronas. O sea, es el hombre que inventó la manera de teñir las células de tal forma que pudiera ser el descubrimiento científico más importante de la neurociencia hasta el momento actual, que es que el cerebro está formado por neuronas individuales. Entonces, si el arte y la ciencia se aprenden con maestros, qué bueno que tengamos a gentes como Santiago Ramón y Cajal. Bueno, creo que la historia es muy bella, evidentemente, y creo que además la historia nos hace referencia a muchos de los, es decir, otra vez, tomando con criterio los comentarios que estoy haciendo, o sea, quiero tener cuidado ante la comunidad científica, pero muchos
constantemente uno se encuentra que muchos descubrimientos científicos se han dado de ese tipo de maneras, ¿no? Pues el personaje que descubrió el grafeno a través de un Durex, es decir, o el premio Nobel de Química que descubrió a través de puras azares, ¿no? Entonces, no podemos descartar la intuición en el proceso científico, entendiendo la intuición como un agregado de conocimientos que no están formalizados, pero que esta persona tiene justamente la capacidad de evocarlos y unirlos de una manera en la cual se produce un nuevo conocimiento. ¿Qué pasa con el arte de esa manera, ¿no? Esa es como la primera pregunta que estaría yo haciendo. Y en relación a la instalación que está ahorita en Casa del Lago y a todas estas preocupaciones, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? Y también en el tema de los diagramas, del diagrama que mencionas, ¿qué está pasando con, por ejemplo, con la tecnología? En este momento no estamos hablando de la tecnología como en otros encuentros en donde sí es arte, ciencia y tecnología, ¿no? ¿Por qué se decide que en este sea arte y ciencia y no arte, ciencia y tecnología? Si, por ejemplo, para mí, volviendo al tema de los diagramas, pues más bien la tecnología, el arte y la ciencia en su conjunto son los que son un agregado de la sabiduría, ¿no? Entonces, y también, nada más son como las ideas que me han ido surgiendo a mí, evidentemente ahorita vamos a abrir a preguntas y todo lo demás, es ¿qué está pasando como sociedad si nosotros perdemos, por ejemplo, como decía, evidentemente la religión era el centro del arte y de la ciencia en algún momento, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Quién es el centro en este nuevo diálogo? No es la preocupación social, a mi juicio. No lo creo, desafortunadamente, como sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, tenemos evidencias de la semana pasada. Es ¿qué está en el centro? Que está detonando que el arte se esté moviendo hacia ese camino, que la ciencia también se esté... ¿Qué está haciendo ahorita la ciencia? Porque todos decimos, bueno, la ciencia está buscando verdades absolutas, y por lo menos los diálogos que yo tengo con mis amigos matemáticos que estudian teoría de anillos y que dicen, bueno, pues es que esto es un conocimiento que la verdad es pura especulación y que la ciencia está llegando también a unos niveles especulativos que no comprueban muchas cosas. Entonces, ¿hasta dónde se están rompiendo esos esquemas que funcionaron mucho tiempo, en donde decimos que la ciencia busca verdades absolutas y que el arte busca una individualidad? Sí, en las manifestaciones que estamos viendo, el arte se está direccionando tratando de mostrar generalidades a través de eventos, como el ejemplo del refresco, ¿no? Es decir, ¿qué tendrían que comentar al respecto de esos temas? Yo difiero contigo de que no haya interés en la comunidad y lo social, Independiente, no sé a qué te refieres lo que pasó la semana pasada, que ganó Trump. Sí, claro. Ah, bueno, ganó Trump, pero eso no es porque la sociedad, o sea, que los individuos no tengamos interés en lo que sucede. Creo que al contrario, creo que, y por lo menos en los artistas con los que hemos estado trabajando en la Casa del Lago, todos tienen un verdadero interés por lo comunitario y por lo social, y creo que por eso justamente se van por estos caminos, más que los artistas que mencionábamos antes, que se mencionó, en donde lo que importa es presentar su emoción del momento, ¿no? Pues otra vez creo que es una enorme pregunta, pero me encanta, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con, a ver si lo puedo con esta transformación, por ejemplo, en la noción de conocimiento de la que hablaba José Luis. Hemos vivido una larguísima historia en donde el conocimiento era, bueno, desde la caverna de Platón hasta algo que estaba allá afuera que nos lo metíamos. O sea, todo ese tipo de concepciones de conocimiento hemos tenido, ¿no? Hasta que tenemos una concepción biológica del conocimiento, y entonces tocar es conocer. Y entonces, ¿qué pasa con el conocimiento que se guarda, que se gestiona? O sea, como que ahí hay un problema. Y que además hay teóricos del arte, que han identificado como un giro epistémico en el arte. Eso como síntoma, o sea, yo tengo como muchos ejemplos, pero ¿cómo y por qué sucedió? Mi hipótesis sería que los cambios del siglo XX fueron y siguen siendo, o sea, lo que pasó en el siglo XX en términos de cambios paradigmáticos, todavía no podemos, o sea, todavía no lo asumimos, pero ya tuvo efectos en el planeta, ya está teniendo, o sea, lo que llamamos antropoceno, que hay gente que no le gusta, es, bueno, a ver, el Brexit acaba de ser un cambio de
un giro de timón que va a tener dimensiones geológicas, lo que pasó en Estados Unidos igual y lo que hacemos todos los días, ¿no? Es como también esa conciencia que creo que sí comparto con Julieta esto, casi todos los artistas que he visto trabajando con ciencia o tienen un interés como por remediar el asunto, por hacer algo mejor, que creo que, y también ahí hay muchas críticas desde otro lugar y muy pertinentes. A ver, el artista no tiene por qué cambiar el mundo, no, el artista no, todos. El artista, el barrendero, el cocinero, nosotros, los jefes, todos. Pero también hay grandes críticas hacia eso y hay artistas que están trabajando con el conocimiento científico para ser críticos con él. Y eso es otro tema que va a ser importante y que va a ser el que va a causar las fricciones en y que además creo que eso otra vez elemento de inconmensurabilidad entre la ciencia y el arte puede ser muy rico, puede ser puede ser como el embudo o puede ser el choque donde una conversación termina, pero también puede ser un momento muy productivo, ¿no? Cuando tú ves un científico y un artista discutir, bueno, lo hemos visto. O sea, el artista también es alguien que está lleno de hipótesis y que además las lanzan una tras otras y ¿sabes? Como que este conocernos creo que va a ser muy importante. Pero sí creo que tiene sobre todo que ver con, y algo que también dijo José Luis me gustó muchísimo, como la universalidad de un lado, del lado del conocimiento científico o la búsqueda de la universalidad, y por otro lado la búsqueda de la singularidad en lo artístico. O sea, no tendría más, creo que son puntos que hay que abordar de manera más profunda. Mañana tendremos aquí o allá un filósofo como para preguntar por esto, por ejemplo. Creo que las interacciones con la filosofía van a ser o están siendo súper productivas, cosas que están pasando como en los ambientes teóricos así como más abocados, o una filosofía mucho más recargada en la especulación, una filosofía mucho más comprometida por la pregunta por la ciencia, más allá de decir que la ciencia es reductivista o que es, o sea, como que la crítica si se queda ahí no sirve de nada. Es como filósofos también muy jóvenes y esta generación también, ¿no? Creo que hay una generación que está como en un momento mucho más formada científicamente. No sé si lo percibes, como tutores del FONCA creo que lo vemos, o sea, vienen los chavos como con mucho más conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? No sé. Quisiera decir algo yo. O sea, creo que es muy difícil evadir, digamos, un comentario social en el contexto del arte contemporáneo. Y creo que no es pertinente no enunciar eso. O sea, hay una palabra que a mí en lo personal me perturba, pero al final me encanta, que refiere obviamente a esto que dice Tania. O sea, de lo que hablamos es la presencia del hombre en este planeta. Ese es realmente el problema, ¿no? Este día del antropoceno se refiere justamente a eso, ¿no? O sea, cuáles son las consecuencias de nosotros humanos habitar este planeta, cuáles son las consecuencias ¿no? Y viendo un momento histórico como el que estamos viendo frente a nuestros ojos, es simplemente imposible evitar, por lo menos, dar un comentario de eso. Es decir, es simplemente un grado de responsabilidad. No, o sea, el artista tiene un privilegio. Es como si hubiera una persona hablando con un micrófono. Simplemente su voz tiene una amplificación mayor. Eso es lo que ocurre en el terreno del arte, ¿no? Y creo que es importante tomar esa responsabilidad como una posición ética. Bueno, la pregunta es muy provocadora de reflexión. O sea, nos está preguntando Hugo cuál sería el atractor, para usar una palabra científica, de la teoría de la complejidad, de teoría del caos. ¿Cuál sería el atractor, el punto magnético que está guiando, digamos, el movimiento artístico, científico de la época moderna? O sea, es una pregunta demasiado fuerte. Yo me atrevo a proponerles una respuesta probablemente muy parcial y demás, pero que digo simplemente para pensar en conjunto. Yo diría que estamos viviendo lo que yo llamaría un giro epistémico
Es decir, donde ya el objetivo no es espiritual como lo fue durante una época muy larga, donde ya no es la manifestación de la interioridad o de la emoción personal como fue durante todo el siglo XIX, parte del XX. Ahora, el giro epistémico, yo diría que el atractor es el conocimiento en forma general, o sea, se busca conocimiento. El artista lo hace de su manera, el científico de la suya, el filósofo, etcétera, buscan conocimiento. Es decir, este giro epistémico de la sociedad contemporánea es lo que vería yo como el atractor principal. El otro al que han hecho mis compañeros mucho énfasis y tienen mucha razón es el giro social, pero yo diría que el giro social está subordinado al epistémico. O sea, necesitamos tener conocimientos auténticos de lo que pasa, convencer a los otros o a llamarles la atención hacia ese tipo de visión para en conjunto poder cambiar la sociedad o para poder cambiar el rumbo de las cosas. Entonces el conocimiento es como fundamental. Y el giro epistémico yo diría que tiene además una manifestación muy clara en una gran interdisciplina que se está dando en las ciencias y que abarca ya algunas de las artes, y es la ciencia llamada cognitiva. La ciencia cognitiva es una aproximación al conocimiento desde un punto de vista empírico, práctico y filosófico, ¿no? Y la ciencia cognitiva ya abarca buena parte de las ciencias y de las artes y demás, ¿no? ¿Qué es finalmente esto? Bueno, pues es un intento por establecer las bases de este tipo de qué es el conocimiento desde todos puntos de vista. Yo uso un esquemita que me parece interesante y que es perfectamente aplicable a las artes y a las ciencias, ¿no? Una especie de triángulo en donde ya no hay sujeto y objeto como en la teoría del conocimiento clásica, donde hay cosas objetivas y una mente subjetiva, y la teoría del conocimiento dice que en el momento en que yo capto este objeto y lo represento como si fuera una foto, mientras más fiel es esa fotografía, más verdadero es el conocimiento que yo tenga. Esto es una visión que campeó durante todo el empirismo de la ciencia y demás, ¿no? Y que curiosamente también permeó a las artes. El arte realista del siglo XIX, el hecho de poder pintar las cosas tal y como las vemos, es hija de esa filosofía de la ciencia y de las artes, la filosofía del realismo, digamos, ¿no? Bueno, pues eso se rompió en las artes antes que en las ciencias, curiosamente, con el cubismo del inicio del siglo XIX, etcétera, del siglo XX. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención ahora? Esta idea, entonces, de el conocimiento tiene tres polos, y son polos que están intersectados todo el tiempo. Uno es que sí existen objetos reales. Yo sigo siendo realista. Creo que los científicos, Pepe, necesitamos ser realistas. O sea, necesitamos apostar a que sí existe un mundo allá afuera, ¿no? O sea, las cosas existen, ¿no? Existe el objeto, vamos a ponerle, sí, ¿no? Objeto con O mayúscula, ¿no? Pero también existe, no el sujeto como se concebía entonces, pero existe una mente que se aproxima al objeto y lo representa. Entonces existe una representación mental. No es la representación fotográfica del objeto, es una simulación, de hecho, que hace el sistema nervioso, la mente, cerebro, hace una simulación de esos objetos allá afuera. Pero eso no se queda así, sino que una vez que está hecha la representación, lo que quiere el sujeto es aproximarse al objeto de una manera mucho más concreta. Y entonces hace un objeto, una estructura para aproximarse a él. En la ciencia son los modelos científicos, en las artes son las estructuras o los procesos para conseguirlas y demás. Entonces se vuelve objeto, representación y símil, le llamaría yo, un símil objetivo que después se compara o se contrarresta contra el objeto inicial. Estas tres funciones
cognoscitivas, o estos tres elementos del conocimiento, están densamente interconectados entre sí. Y esa interconexión hace que surja el conocimiento como una interacción entre ellos. Y curiosamente, ese conocimiento, que yo le llamo de episteme, no está en la cabeza. Bueno, no nada más está en la cabeza. Claro que la cabeza, soy neurobiólogo, por Dios, ahí está el cerebro, ahí están las neuronas y las neuronas representan cosas y demás. Pero es que no tendría ningún sentido que existiera esa representación si no hubiera el efecto que tiene sobre el mundo real, el mundo objetivo. Entonces, en este movimiento de estas tres esferas se da la episteme, y el conocimiento entonces no está nada más en la cabeza, está en la interacción que tiene el sujeto perceptualmente con el mundo y motoramente con el mundo, a través de su comportamiento. Entonces, bueno, este esquemita a mí me es útil, creo que las artes es aplicable, y yo diría entonces que el giro o el atractor del que está preguntando Hugo, les propongo a ustedes que lo consideren, es un giro epistémico cognoscitivo. Bueno, no, pues qué agradable, interesante respuesta. Me comenta que ya se nos está acabando el tiempo, entonces a mí me encantaría seguirnos aquí todo el día, pero creo que hay muchas otras mesas también interesantes, entonces creo que podemos abrir un par de preguntas. Sí. ¿Qué hacemos con el micrófono? Acá hay un micrófono. Bueno, perdón, hola, buenos días. Un placer estar aquí oyéndolos, está interesantísima la mesa. Les quería preguntar sobre algo que estuve leyendo ayer de un filósofo que se llama Harry Collins, que habla de algo que llama trading zones, las zonas de intercambio, que es un poco la intersección de estos diagramas de Venn que mencionaba José Luis. Entonces, mi pregunta va al respecto de, José Luis, ¿cómo ha transformado el contacto con el arte de tu práctica científica? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en los estudios que has hecho sobre literatura y el stream of consciousness, música, etcétera. Y para los demás, en particular para Tania, si crees que el arte se ha transformado a partir de su interacción con la ciencia, no solamente en el sentido epistémico, sino también de las prácticas. Gracias. Bueno, yo diría que no es que el arte haya transformado mi quehacer científico, sino que ya no puedo evitarlo, o sea, ya está tan presente que no puedo evitarlo, ¿no? Este par de ejemplos que pusiste rápidamente, los voy a resumir muy rápidamente, ¿no? Si yo me interesa la conciencia humana, como es realmente uno de los objetos de mi investigación o de mi pues aproximación al mundo en este momento, ¿cuál es la mejor manifestación de la conciencia humana que tenemos? Una buena pregunta. Mi respuesta es el monólogo interior de los literatos. O sea, si yo fuera un extraterrestre que quisiera ver cómo está estructurada la conciencia humana, que me perdonen mis compañeros, aquí no hay ninguno, lo puedo decir abiertamente, no va a ser explorando el cerebro. El cerebro es muy importante y sabemos que ahí está, pero no sabemos cómo. Pero si leemos el último capítulo del Ulises de James Joyce, el monólogo de Penélope, eso es la conciencia humana. No es perfecto porque faltan muchos elementos, pero el intento que hace James Joyce de retratar, como casi de escuchar cómo trabaja la conciencia humana y retratarlo en un texto, es lo mejor que tenemos, ¿no? Si tratamos de ver cómo es la emoción musical, lo mejor es escuchar la quinta de Beethoven, o sea, o la que ustedes quieran, metálica para algunos, ¿no? O sea, la música que les emocione. En la música está codificada la emoción humana. Es decir, el material. Otro ejemplo que es perfecto. ¿Cuál es la mejor representación de un sueño que tenemos? No es un registro electroencefalográfico de la fase REM, de la fase de movimientos oculares. Claro, ahí está y es muy importante. Pero si yo quiero saber cuál es la mejor representación de un sueño que existe, yo voto por el sueño de Pedro en Los Olvidados de Buñuel.
Si yo fuera extraterrestre y quisiera saber cómo es un sueño humano, antes de asomarme al registro electroencefalográfico voy a ver el sueño de Pedro en Los Olvidados de Buñuel o el del viejo en Versas Silvestres de Bergman. O sea, las artes nos están dando a los científicos la materia prima de nuestro trabajo. Hasta ahí. Qué bonito. Bonito, ¿verdad? Sí. No, pues qué emocionarte oírte, oye, es así como, no parece. No, creo que sí, definitivamente, o sea, más allá de un vínculo natural que hay, sobre todo entre el arte y tecnología, y luego hay que como ver las especificidades de ciencia y tecnología, pero creo que sí, las prácticas, sobre todo en las nuevas generaciones, que justo son como las más permeadas por este giro epistémico y en el arte. Primero, a lo mejor hace unos años como que buscaban los espacios, en fin, pero ahora que ya se están generando sus propias plataformas, no sé, estoy pensando en proyectos como lo que hacen Interspecifics, Leslie García y Paloma López, ¿no? Me parece que ahí está como que uno de los síntomas más presentes de este giro epistémico. Ellas investigan para hacer una pieza que, por ejemplo, esta pieza que parte de lecturas de comportamiento cerebral que después convierten en una especie de discos porque las imprimen no son discos, ¿no? Pero son una cosa que después actúa como disco en un tornamesas, pero es una impresión en 3D del comportamiento de 3 o 4 cerebros, y luego las tocan en una pieza en vivo donde la gente puede bailar, disfrutarla, en fin. Pero lo más importante de esa y de otras piezas es que antes o después o en cualquier punto de su proceso, siempre un momento que es fundamental es compartir ese conocimiento. Y me parece que es como algo que antes, o sea, lo veía, el artista descubría una forma de proceder, incluso un efecto, una manera de operar, una manera de obtener algún resultado, y lo guardaba muy celosamente. Y esto tiene que ver también con el conocimiento científico y también con toda la efervescencia que hay de pedir que el conocimiento sea público, sea abierto, en fin, eso es también una discusión que viene y que va a ser importantísima, ¿no? Pero eso, la parte de compartir siempre dentro de cualquier proyecto, en ese caso y en el caso de muchísimos artistas, sobre todo los más jóvenes y los que están trabajando un poco como en esta línea maker o hacedores o de hágalo usted mismo, como están en el asunto de descubrí esto y al otro día o están planeando un taller de cómo transmitir ese conocimiento, de cómo generar el slime mold, una cosa como muy particular y muy difícil de llegar a ella en un laboratorio, cómo hacerlo de manera casera y compartirlo, ¿no? Ese compartir me parece que es como de los síntomas más interesantes también de la transformación de estas prácticas, ¿no? O el trabajo de laboratorio, ¿no? Eso, o sea, para nosotros en mucho tiempo fue una metáfora durante mucho tiempo, y ahora cada vez los artistas conocen más el laboratorio científico y se dejan inspirar mucho como por esa manera de operar dentro de los laboratorios, ¿no? Eso. Quisiera yo comentar que, Interspecifics son las chicas que tienen ahorita la pieza de arte sonoro de la que comenté. Y bueno, me parece importantísimo lo que está diciendo Tania, porque justamente sí se nota que los artistas hoy quieren compartir. Y los textos curatoriales, por ejemplo, contra los que yo he trabajado, para que no sean tan herméticos, creo que ahora ya se está dando esa posibilidad y ese interés también por parte de los artistas de ofrecer el conocimiento, de acercarse más, y también de los curadores, porque muchas veces leas unos textos que es imposibles, ¿no? Imposibles. Y creo que eso es muy importante, y de ahí que retomo el interés que tienen los artistas por la sociedad, por lo social y lo comunitario. Y además hay muchos artistas que trabajan en colectivo ahora. Una última pregunta, ¿sí? Bueno, más que pregunta, tengo una serie de comentarios que probablemente no vayan en la misma línea de lo que ustedes están diciendo, pero yo creo que es importante poner sobre la mesa diferentes cosas. Yo no sé, pero tengo la sensación de que los seres humanos somos animales que aprendemos por imitación. Y entonces necesitamos maestros, y no importa cuál sea el área de trabajo en donde uno esté, arte, ciencia, carpintería, lo que sea,
necesitamos una persona que resume el conocimiento pasado y que nos lo puede transmitir con mucha facilidad. Y en ese sentido, pues no importa cuál sea la actividad humana, los maestros son fundamentales para marcar derroteros, y marcan los derroteros de todos aquellos, de todas las nuevas generaciones. Por otro lado, pareciera ser como que el cerebro es el único órgano que puede estudiarse a sí mismo. Y yo creo que es muy importante el darnos cuenta que dentro de esta construcción que hacemos del universo, del mundo, esto que llamamos ciencia, no es otra cosa más que la búsqueda de nuevo conocimiento. Y yo no estaría de acuerdo que la ciencia busca la verdad. O sea, no sabemos lo que sea la verdad y no es relevante para la ciencia lo que es la verdad. Lo que es relevante para la ciencia es generar modelos que nos muestren cómo funciona esto que llamamos la realidad. Y por ejemplo, si tomamos la ley de gravedad de Newton, nos dice que las fuerzas gravitacionales se comportan de una cierta manera, y al día de hoy seguimos utilizando los conceptos de Newton, la teoría de Newton, la mecánica clásica, para resolver muchísimos problemas dentro de nuestro mundo cotidiano. Sin embargo, a principios del siglo XX, Einstein dijo: no, las fuerzas gravitacionales no existen. Esto que llamamos gravitación es una deformación del espacio. Y aquí tenemos una gran contradicción. ¿Es la gravedad una fuerza o es la gravedad una deformación del espacio? No sabemos cuál de las dos sea cierto. Lo que sí sabemos es que esto que llamamos fuerza de gravedad está bastante bien representado por el modelo de Newton y también está bastante bien representado por el modelo de Einstein. Entonces, la ciencia no es la búsqueda de la verdad, sino es simplemente una construcción de lo que creemos el mejor modelo que describe la realidad. Y ciencia es estar generando nuevos conocimientos. Y la aplicación de estos nuevos conocimientos es lo que llamamos tecnología. Entonces, yo no veo la necesidad de poner arte, ciencia y tecnología, cuando la tecnología es una consecuencia de esto que llamamos ciencia. De hecho, hay muchos límites artificiales que de repente la gente maneja como si fueran grandes abismos. Las ciencias naturales versus las ciencias sociales y las humanidades, como si fueran dos mundos aparte, y no, son exactamente parte de lo mismo. Y esta frontera artificial ha generado muchísimo daño en la relación entre quienes hacen ciencias naturales y quienes hacen ciencias sociales. No ha habido puentes después de este planteamiento que nos permitan acercar con una visión integradora estas dos áreas de la ciencia. Y lo mismo sucede, yo creo, con el arte. Entonces, yo creo que parte del ejercicio que debemos estar haciendo aquí es ver de qué manera podemos integrar el conocimiento que viene del arte con el conocimiento que viene de la ciencia. Bueno, pues ahora sí creo que se acabó el tiempo. Entonces, Mario, Tania, Julieta y José Luis, pues muchísimas gracias y de verdad una mesa interesantísima.